Pero a ver, hay novedades muy importantes para nosotros. Hay cambios que se prometieron durante la campaña. A la alta burocracia no solo se le reducirá su sueldo, la mayoría de funcionarios tampoco tendrán escoltas, choferes ni secretarios particulares. Se anula la caja de ahorros especial conocida como seguro de separación individualizada, en la que el empleado pone un promedio de 10% de su sueldo y el gobierno la otra parte. Los gastos médicos privados también terminarán y los viajes al extranjero serán reducidos al mínimo. Y quienes deban acudir a un asunto fuera del país llevarán viáticos solo para lo necesario, sin lujos. Ningún funcionario federal o estatal ganará más de lo que gana el presidente. Pues algunas medidas de estas estaban dentro de lo planeado, pero espérenme tantito. Reformar la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa. Algo que asombra también porque ya lo estamos viendo aplicado en la realidad, aunque se había esgrimido. Modificar o revocar leyes de la llamada reforma educativa. Derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles de escolaridad. A ver, nadie va a ganar más que el presidente. Se eliminan aquel tipo de prebendas y recursos extra que hacían que algún funcionario de veras tuviera ingresos insultantes. Pero eran, dentro del sector federal, solamente los embajadores tenían, en algunos casos, un salario superior al del presidente. El presidente no controla los salarios de los ministros de la Suprema Corte, ni de los miembros del Poder Legislativo. Entonces, ahí ellos van a seguir ganando lo que les dé la gana. Pero él maneja el Poder Legislativo. Puede decir a su bancada, que es mayoría: se me bajan el sueldo, dejan de comprar Suburban para transportar a su familia, dejan de utilizar chofer, teléfono celular, viajes al extranjero todo pagado, sin ninguna justificación. Él tiene el poder, es que esa es la diferencia hoy. Tiene todo el poder para hacer cumplir cualquier promesa. Las embajadas de México son lugares de lujo con asesores, trabajadores, gastos ilimitados, ostentosos muchas veces sin la necesidad. No solo las embajadas, sino algunos consulados. A ver, déjenme ver. Esto del Estado Mayor Presidencial, se van a la Secretaría de la Defensa. ¿Va a haber una parvada de escapistas? Yo creo que sí. Yo creo que muchos de los funcionarios están ahí por todas esas prestaciones adicionales, pero habrá quienes tengan la capacidad, la preparación para colaborar en una empresa privada. No. Yo me refiero a que los envían al ejército formal.
Bueno, no se marchan físicamente, van a seguir ahí en sus cuarteles, pero ya no va a haber el jefe del Estado Mayor Presidencial, que va a ser el secretario de la Defensa. Pero las funciones yo creo que tienen que mantenerse. Diplomado de Estado Mayor, ¿se acuerdan? Sí. Eso los dejaba en las nubes. Así es, y lo podían cumplir en el extranjero muchas veces. Sí. Sigo. Modificar o cambiar algunas bases de la reforma educativa. ¿Iremos a quedar mejor o peor en cuanto a la instrucción y el manejo de que ya dejen de suspender clases a la hora que les da la gana y manejar plazas y quedar fuera de la Secretaría de Educación para por sus pistolas hacer lo que les dé su real gana? Una de las medidas que ya anunciaron tanto el señor Moctezuma Barragán como el señor López Obrador es que seguirá habiendo evaluación para los maestros sin reflejarse en su estatus laboral. O sea, el maestro va a presentar exámenes igual, pero ya sin ningún estímulo. Pero eso no es lo importante, sí es importante, sino lo que acabo de señalar, porque ese grupo de la coordinadora maneja a su manera en 3 o 4 estados la educación sin que la Secretaría oficialmente pueda intervenir. A eso voy, Héctor. Si el maestro no va a ser promovido por medio de un examen, las plazas se van a seguir negociando. Bueno, espérate. Aquí todavía lo que se señala es en educación pública la reforma educativa modificada. Luego sigue derecho a esa educación pública gratuita por supuesto, en todos los niveles de escolaridad. ¿A qué llaman niveles de escolaridad? A que sea hasta la universidad. ¡Órale! ¿Y cómo? ¿Y dónde vamos a meter a tanto aspirante? Pero si la universidad es prácticamente gratuita. No es el costo. ¿A dónde vamos a dar cabida? No, pero es que ahí no están diciendo que van a aceptar a todos. No. Eso indica que no va a haber la cuota, las mínimas cuotas que de cobra 20 centavos. La UAM. Aquí dice derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles. Sí, pero eso quiere decir que el Estado tiene la obligación de construir esa capacidad para dar esa educación gratuita a todo el que lo pida y haya cursado las etapas previas. Bueno, esa es una previsión que está actualmente en el artículo 3, que dice toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Pues ahora, así es. Claro, pero tiene esto unos límites, en los límites presupuestales del propio Estado. Es decir, el Estado no tiene la obligación de hacer profesionales a todos los mexicanos. Tiene la obligación de tener las instituciones, y quien cubra los requisitos para poder ingresar a esas instituciones, a ellos no se les podrá cobrar, porque ha habido movimientos que intentan poner ciertas cuotas en los altos estudios en este país, como en la universidad, por ejemplo, que quieren que se cobre colegiaturas. A eso se refiere, eso es lo que no se puede hacer. Vamos a esperar a ver cómo se aplica en la vida diaria. Creo que primero hay que esperar. No sabemos de qué se va a tratar estos cambios a la reforma. Porque es una idea, mira, lo acabamos de ver, vaga. Nadie tenemos idea de lo que va a suceder, la verdad. Bueno,
Sigue la lista. Está muy interesante todo esto porque obedece a un deseo sincero y de buena voluntad de mejorar las cosas. Así es, pero la buena voluntad choca con la mala voluntad de la gente. O la realidad. Entonces, va a haber un momento en que va a haber un choque, porque el gobierno federal no va a querer hacer exactamente lo que le dice la gente. Entonces, a ver qué hace el Obrador cuando se enfrente otra vez con los manifestantes aquí, con los plantones, con las tomas de aeropuertos y demás. ¿Cómo lo va a manejar él? Él dice, es que no van a ocurrir. No, sí van a ocurrir, porque el objeto es precisamente fregar al gobierno federal. Presionarlo, hasta obtener la última gota. Sí. Exprimirlo totalmente, como ha sido siempre. Bueno, todavía hay más. Revocación de mandato. Lo que va a ocurrir, según se planteó, periódicamente. Cada 3 años lo están manejando. Periódicamente. Pon tú que todavía no se señala, pero revocación. De manera que una consulta pública, un referéndum, o como se le llame, porque tiene distintas funciones, ¿no? Puede ser llamarse hasta reelección. Sí. Bueno, y finalmente, esto también está muy delicado y, como dice Catalina, espeluznante, porque, a ver, aumentar el salario mínimo al doble en la zona fronteriza del norte. Bueno, y los otros van a decir, ¿yo soy hijo del vecino? Por supuesto que siempre hubo esa diferenciación. Había, acuérdense, zona 1, zona 2 y hasta zona 3, creo. Sí, así es. Pero no están organizados quienes ganan salario mínimo. No van a decir, ¿y a mí por qué no? Y vamos a hacer un paro. Los empleados de limpieza que se contratan por fuera no van a hacer un paro para que les aumenten o les dupliquen el salario mínimo. No pueden, no están en un nivel tal de postración, digamos, política, que no pueden organizarse para hacer eso. Acuérdate que están en un apartado. En ese apartado, sindicalmente están sujetos, porque no pueden realizar un paro o manifestaciones. Claro, tienen un contrato y ese contrato lo discuten los de sus sindicatos, sus representantes. Pero el apartado es el mismo para todos, es el apartado A. El apartado B es el de los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, no tienen un apartado específico. Trabajan. ¿Eso los considera? Sí, porque tienen representación sindical que no hace negociaciones individuales, sino es el representante sindical el que toma los acuerdos con la autoridad laboral. No hay un sindicato de trabajadores de la limpieza a solicitud de, es que ¿cómo se llama? Que se los alcanza. A ver, los de trabajadores de limpieza en las escuelas están incluidos. Sí, los trabajadores de limpieza en las escuelas pertenecen a al sindicato de maestros. A la federación. Los de las calles, los de los camiones, pertenecen al sindicato de trabajadores de la Ciudad de México. Tú sabes a quién me refiero. No son los barrenderos, no son los empleados de las escuelas, son los que dan servicios de limpieza en empresas como esta. Esas privadas. Esa es otra cosa. Eso es lo que yo digo. Sí, ahí sí, claro. Son negocios, son empresas particulares. Pero aquí lo importante es que el aumento en el salario no es una petición del pueblo mexicano, es una petición de Canadá y Estados Unidos para
poder competir, dicen ellos, en igualdad de condiciones. Prefieren que parte de la forma en que tenemos nosotros ventajas es el salario tan bajo. Les preocupa mucho, Dios mío. Sí, siempre ha sido traspatio este territorio de ellos. Además ellos no lo están pidiendo ahí, no piden el salario mínimo. No, claro que no. Ellos lo están pidiendo en las plantas armadoras de automóviles que están en el Bajío, sí, que están en otros lados, no están en la frontera de los Estados Unidos. No, eso va por otra cosa. Además, el salario mínimo no influye en ese tipo de contratación claro, industrial de los grandes sindicatos de empresa.